Entonces, teoría de perturbaciones, ¿no? Entonces, toman en cuenta que en mecánica cuántica la mayoría de los problemas no se puede solucionar analíticamente de una forma exacta. De hecho, muy pocos problemas se pueden solucionar de manera exacta. Por lo que es necesario siempre dar alguna prescripción o algún método aproximado para poder resolver los problemas. Nosotros vamos a estar interesados por ahora en la teoría de perturbaciones independiente del tiempo. Porque el hamiltoniano que nosotros tenemos no depende explícitamente del tiempo. Es un hamiltoniano que es independiente del tiempo. Es decir, el hamiltoniano para el átomo de hidrógeno con el término de interacción spin-órbita es independiente del tiempo. Por eso vamos a desarrollar nosotros la teoría de perturbaciones independiente del tiempo, ¿no? Y en el caso no degenerado, ahorita explico un poco por qué se puede hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos considerar primero, este método, le pongo el nombre acá para que sepan cómo se llama. Este es el método de Rayleigh, Schrödinger, así. El método de Rayleigh-Schrödinger, ¿no? De la teoría de perturbaciones, cuando es independiente del tiempo, ¿no? Y entonces aquí nosotros consideramos un hamiltoniano independiente del tiempo, tal que se puede dividir en dos partes. Entonces nosotros ahora vamos a tener un hamiltoniano que tiene la siguiente forma. Tiene un término, vamos a ponerlo así, un H sub 0, pero no. Y un término que se llama una perturbación. ¿Sí? Entonces miren aquí que el hamiltoniano, vamos a considerarlo primero, es independiente del tiempo, o sea, no aparece explícitamente la dependencia temporal en el hamiltoniano. Y segundo, se puede dividir en dos partes, un H sub 0 y un B, donde esta B que está aquí se conoce como la perturbación o el término de perturbación. En principio, nosotros suponemos que el caso cuando B es igual a 0 se sabe solucionar analíticamente. Es decir, podemos encontrar una solución exacta para el caso en el que B es igual a 0. O dicho de otra forma, sabemos solucionar el problema de autovalores y autoestados para este H sub 0, ¿no? Lo que no sabemos solucionar es el caso cuando incluimos este término que se denomina la perturbación. Entonces lo voy a poner aquí. Está B, o bueno, un poquito más lejos. Así. Esta B se denomina la perturbación, ¿cierto? O el término de perturbación. Y nosotros suponemos que conocemos la solución explícita de este sistema. Vamos a poner aquí un ket. Bueno, vamos a poner solo el número cuántico principal, pero ustedes saben que aquí aparece todo un conjunto de números, ¿no? Entonces, con esta n yo estoy resumiendo en realidad todos los números cuánticos que pertenecen a observables compatibles, ¿no? Pero ustedes ya saben que para el átomo de hidrógeno, este ket está en la base acoplada y aquí aparece no solo n, sino aparece j, m mayúscula, j1, j2, etcétera, ¿no? Pero por ahora lo resumo únicamente con este, con este ket. Y acá vamos a llamar a esto un estado cero, ¿cierto? Suponemos que conocemos precisamente este problema. El problema de autovalores y autoestados para el hamiltoniano H sub 0, que sería el hamiltoniano sin perturbar. Es decir, que si yo hago B igual a 0, si yo hago B igual a 0 aquí, lo anulo, entonces yo conozco de manera exacta la solución de este hamiltoniano, ¿cierto?
lo que quiero es averiguar cuál es la solución cuando incluyo el término de perturbación, ¿no? Lo que queremos es precisamente encontrar una solución aproximada para el caso en el que incluimos la perturbación. ¿Por qué? Porque no se puede solucionar de manera analítica en general. En muy pocos casos, cuando uno incluye un término potencial, se puede solucionar analíticamente el problema de autoestados y autovalores, ¿cierto? Muy pocos casos. Por ahí el oscilador armónico y otro par de casos más, ¿no? La mayoría de los casos no se puede. En particular, cuando se va a estudiar la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno, no es posible encontrar una solución analítica completa, sino que hay que usar un método aproximado, que es precisamente este método, el método de la teoría de perturbaciones independiente del tiempo, ¿no? Entonces, acá suponemos que esta, lo ponemos más bien aquí arriba, que las soluciones del problema de autovalores, este problema es conocido, ¿cierto? Analíticamente. O conocemos una solución cerrada para los autoestados y los autovalores, ¿no? Y lo que queremos entonces es averiguar lo siguiente. Queremos averiguar o encontrar más bien una solución aproximada del problema siguiente. Entonces, suponemos que esto lo conocemos, pero lo que sí no conocemos es este problema de autovalores. Ahora aquí pongo el término potencial, ¿cierto? Aquí quito este cero que está aquí, pongo un autoestado en general n, y aquí pongo la energía en general para este problema de autoestados, ¿no? Entonces miren que nosotros podemos conocer bien este problema de autovalores, ¿no? En el átomo de hidrógeno, ahorita les explico un poco mejor cuál sería este problema. Lo que queremos es calcular este que está aquí. Donde está B se conoce como la perturbación, pero esta B no es el potencial completo. Esa es la cosa, ¿no? Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado con la notación de lo que les estoy diciendo. Por eso yo llamé a esta B una perturbación, porque este B no es el potencial completo, es simplemente el término, un término que queremos expandir en una serie de potencias para encontrar una solución aproximada de un hamiltoniano. Eso quiere decir que aquí, por ejemplo, en el caso particular del átomo de hidrógeno, esta perturbación que está aquí es únicamente el término de spin-órbita, porque nosotros queremos hacer las correcciones hiperfinas al átomo de hidrógeno. Entonces, el B contiene únicamente el término de spin-órbita, mientras que el H sub 0 contiene todo lo demás. Entonces aquí hacemos esa claridad, tomamos, o bueno, lo pongo como una nota, tomamos en cuenta que esta B no es el potencial completo, sino que es una perturbación. El término que queremos expandir en series de potencias o aproximar de alguna manera para resolver este problema de autoestados, ¿no? Por ejemplo, aquí por ejemplo, para el átomo de hidrógeno, por ejemplo, para el átomo de hidrógeno, entonces nosotros tendríamos que, primero, este H sub 0 sería igual, voy a poner de una vez en el centro de masa y el término intrínseco, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que el término cinético ya tiene una solución. Entonces este término sería el P' al cuadrado sobre 2 mu menos E al cuadrado sobre el R, ¿no? Sobre el R. Este sería el H sub 0. Mientras que el potencial, bueno, no el potencial, sino el término de perturbación, la perturbación, sería el término spin órbita. Sería esto, ¿no?
Entonces miren que este B no es precisamente el potencial completo porque no tiene el potencial de Coulomb, sino que únicamente tiene el término spin-órbita, que es el que nosotros queremos aproximar o queremos, es el término que va a perturbar la solución conocida, ¿no? Por eso se llama una perturbación. Nosotros conocemos la solución de este hamiltoniano analíticamente, es lo que posiblemente vieron el semestre pasado, o bueno, de todas formas se encuentra en cualquier parte, ¿no? La solución de este hamiltoniano. Lo que queremos ahora es incluir un término adicional, que es este término spin-órbita, y a ese término lo vamos a llamar una perturbación. Solo que, como nosotros queremos calcular una solución aproximada a este problema de autovalores, al término de perturbación en general se le pone atrás una constante que es un número real pequeño que varía entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces nosotros ahora no vamos a poner únicamente el término de perturbación solo, es decir, el término spin-órbita, sino que lo vamos a acompañar de una constante lambda, Entonces aquí la constante lambda es un número real que varía entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1. Es decir, acá lo que tenemos es que lambda es menor o igual que 1 y es mayor o igual que 0. De tal forma que cuando hacemos lambda igual a 1, recuperamos el problema original, ¿no? Mientras que cuando hacemos lambda igual a 0, se tiene la solución del problema no perturbado. Entonces, ¿qué hacemos? No solamente vamos a considerar que tenemos un término adicional de interacción, que es este término spin-órbita, sino que a ese término lo multiplicamos por un parámetro lambda, ¿cierto? Y queremos solucionar el problema de autoestados y autovalores para un hamiltoniano, incluyendo el término perturbativo con esta lambda, de tal forma que lambda es un número real que varía entre 0 y 1 y tiene pues dos límites, ¿no? Cuando lambda vale 1, recupera uno el problema completo, ¿no? Si hace lambda igual a 1, entonces obtiene el problema original, el que queremos solucionar, ¿no? Con el término perturbativo, que en nuestro caso es el término de spin-órbita, ¿no? Pero, y cuando lambda se hace 0, entonces lo que tenemos es precisamente el problema que sí sabemos solucionar analíticamente, ¿no? El problema no perturbado. Son los dos límites que tiene este lambda, ¿no? Pero en general vamos a considerar que lambda es un número distinto de 0 y de 1. Es un número entre 0 y 1, que es un número pequeño. Y lo que queremos hacer básicamente es tomar este lambda como un parámetro alrededor del cual vamos a hacer una serie perturbativa. Vamos a hacer una expansión en series de potencias alrededor de este parámetro lambda. ¿Por qué? Porque lambda es un número muy pequeño. Si lambda es un número pequeño entre 0 y 1, siempre es posible entonces expandir este problema, todo este problema de autoestados, en una serie de potencias de orden lambda. Es decir, lo que nosotros básicamente vamos a hacer es expandir las autoenergías y también los autoestados en series de potencias de lambda. Después nos ponemos a comparar orden por orden cada término, ¿cierto? Cada término en lambda, ¿cierto? Lambda va a dar una serie de potencias que es básicamente un polinomio, ¿no? Lambda a la 0, lambda a la 1, lambda a la 2, con ciertos coeficientes. Lo que hacemos es comparar las potencias de lambda y mirar cómo son los coeficientes y tratar de solucionar perturbativamente este problema, es decir, usar una serie de potencias para encontrar términos de distintos órdenes perturbativos, ¿no? Pero bueno, ahorita lo entendemos un poquito más en detalle. Aquí simplemente les estoy dando como una visión global de lo que queremos hacer, ¿no? Queremos expandir en series de potencias alrededor de este lambda que está aquí. Por eso lambda está definido de esta manera. Miren que lambda es simplemente una definición que pusimos, ¿no? Este es un término que pusimos aquí a mano. Queremos usar una técnica perturbativa y bueno, si la técnica es buena,
Entonces, al hacer la expansión en series de potencia, sería suficiente con tomar máximo el segundo orden en lambda, ¿no? Porque como lambda es un número pequeño, una buena técnica perturbativa me permitiría calcular de manera aproximada, pero muy bien, ¿cierto? Una muy buena aproximación. Cualquier observable mientras considere únicamente órdenes perturbativos de orden 0, orden 1 y máximo orden 2, ¿no? Que no se necesiten términos superiores a orden 2, porque entonces si se necesita considerar términos muy grandes, ¿cierto? Entonces el método no sería tan bueno. Si yo tuviera que considerar órdenes perturbativos 3, 4, 5, o si tuviera que considerar la sumatoria completa y ponerme a mirar la convergencia de esta serie perturbativa, entonces el método no sería tan bueno. Para que sea un buen método, debería bastarnos con tratar términos de primero o de segundo orden en lambda. Sería el ejemplo de un buen método, ¿no? Pero bueno, tenemos que revisarlo. Yo les adelanto que para el caso del átomo de hidrógeno, para su estructura hiperfina, es suficiente con considerar términos lineales en lambda, términos a primer orden. Con eso ya, pues nosotros vamos a calcular la corrección explícitamente, ¿no? Pero con eso ya el valor teórico de la corrección debida a la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno es básicamente el mismo que el valor experimental. Pero bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, entendamos un poquito esto en detalle, qué es lo que queremos hacer. Primero, hay varias cosas que tenemos que notar. Entonces, pongamos aquí, nota 2. Lo primero que tenemos que notar es lo siguiente. Este conjunto de autoestados del hamiltoniano sin perturbar forma un conjunto completo. En el caso en el que estemos en un espacio de dimensión finita o un espacio de dimensión infinita, pero discreto. En ambos casos, debido a que este operador hamiltoniano es un operador hermítico, es decir, representa un observable físico, entonces estos autoestados forman precisamente una base de todo el espacio vectorial. Eso significa que este conjunto de autoestados sea completo, ¿cierto? Entonces lo voy a escribir acá. El conjunto de autoestados este conjunto de autoestados es completo. ¿Qué significa? Significa forma una base del espacio vectorial. Forma una base del espacio vectorial. Si forma una base del espacio vectorial, entonces hay varias consecuencias que se cumplen, ¿no? Consecuencias de que esto forme una base de un espacio vectorial. La primera consecuencia es que cualquier otro vector que ustedes tengan en ese espacio vectorial se puede escribir como una superposición lineal de esta base. Es decir, si ustedes tienen un vector o un ket del espacio vectorial, un ket arbitrario, ese ket siempre se puede escribir como una superposición de estos estados que están acá, ¿no? Debido a que estos autoestados forman un conjunto completo. Es decir, forman una base del espacio vectorial. Al ser una base del espacio vectorial, recuerden que cualquier otro vector se puede escribir siempre como una superposición lineal de los elementos de la base, con coeficientes que son en general números complejos y que representan amplitudes de probabilidad, ¿no? Esto lo hemos discutido varias veces. Pero esto tiene una consecuencia, ¿no? Esto tiene la consecuencia de que entonces yo puedo calcular el coeficiente de la siguiente manera. El coeficiente lo puedo calcular simplemente haciendo el siguiente producto interno. Entonces ustedes simplemente le aplican el BRA, aplican este BRA al ket con el estado psi, ¿no? Si ustedes le aplican el BRA aquí a la izquierda a este ket,
usando el hecho de que estos autoestados son ortonormales, el único término que sobrevivirá de esta sumatoria es el coeficiente C sub n, ¿cierto? De esa manera se obtienen estos coeficientes, ¿no? Esto es algo que ya saben del álgebra lineal, ¿no? Lo único que estoy haciendo es haciendo el producto escalar con uno de los vectores base. De esa manera obtengo los coeficientes. Pero esto tiene una implicación que de todas formas ya habíamos discutido en algún punto, y es lo siguiente. La implicación es que puedo poner entonces este coeficiente en la notación de Dirac aquí, en la notación de Dirac acá, y esta cantidad la mando para adelante, ¿no? La pongo aquí, la pongo acá, ¿cierto? Esto se puede leer de dos maneras, se puede leer de dos maneras. La primera era el hecho de que un vector arbitrario siempre se puede expandir como una sumatoria de los elementos bases salvo ciertos coeficientes, ¿no? Es la primera manera de ver esto. La segunda manera es que un ket, este ket que está aquí, se puede escribir como el producto de un operador, que es lo que encerré entre estos paréntesis, multiplicado por el ket, ¿no? Miren que si yo cojo todo esto que encerré entre paréntesis y lo multiplico por el ket, obtengo exactamente el mismo ket, ¿no? Obtengo exactamente el mismo ket. Por lo tanto, aquí lo que estoy observando, aunque lo voy a poner en otra línea, es que entonces, si este conjunto de autoestados es completo, satisfacen una relación que se llama la relación de completitud. La relación de completitud es precisamente esto, ¿no? Solo que aquí viene el bará. Satisface esta relación de completitud. Así. Es decir, esto es igual a la identidad. A la identidad. De acuerdo con esta relación que está acá arriba, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que aquí estoy definiendo un nuevo operador de tal forma que ese operador es precisamente la identidad, ¿no? Si yo aplico este operador sobre un ket, obtengo exactamente el mismo ket. A esa relación se le conoce como relación de completitud, ¿no? Pero miren que esta relación de completitud está construida con el producto exterior de los autoestados del hamiltoniano sin perturbar. Esa es la idea, ¿no? No son elementos base cualquiera, no es una base arbitraria, no. La base es precisamente los autoestados del hamiltoniano sin perturbar. Como estos autoestados forman un conjunto completo, entonces forman una base vectorial y por lo tanto esta relación de completitud se satisface. Esta relación de completitud se satisface, ¿no? Además, bueno, otra cosa es que nosotros vamos a asumir que estos estados no son degenerados, ¿no? Nota 3. Asumimos que el espectro no es degenerado. O dicho de otra forma, vamos a asumir también que estos autoestados del hamiltoniano sin perturbar tienen autovalores que son diferentes, ¿cierto? Entonces yo les estoy diciendo, estos autoestados, este conjunto de autoestados primero forman una base vectorial. Entonces imagínense que la base tiene alguna dimensión, ¿cierto? No sé, dimensión 2, dimensión 4. Ustedes ya han hecho varios ejemplos donde las bases les dan de diferentes dimensiones, ¿no? Dimensión 8 como la del parcial, ¿cierto? Un número arbitrario. Nosotros estamos aquí con espacios vectoriales de dimensión finita, entonces no nos preocupamos por ahora de que sea de dimensión infinita, ¿no? Entonces, imaginen que tiene un número finito de autoestados acá, que forman una base vectorial, pueden ser 8, pueden ser 10. Vamos a suponer además que los autovalores asociados a cada uno de los elementos de la base son diferentes, es decir, que el espectro no es degenerado. No hay dos autoestados con el mismo autovalor. Ahora, esta suposición siempre se puede hacer. ¿Por qué esta suposición siempre se puede hacer?
lo escribo acá, esta suposición siempre se puede hacer. Mientras el conjunto, bueno, para un conjunto completo de autoestados. Mientras el conjunto de los autoestados sea completo, esta suposición siempre se puede hacer. ¿Por qué? Porque el conjunto forma una base vectorial primero, ¿cierto? Pero las bases vectoriales pueden ser de distintas formas, ¿no? Una base vectorial es un conjunto de vectores que es linealmente independientes que genera todo el espacio. Pero es suficiente con que ese conjunto sea linealmente independiente, ¿no? No necesita tener más propiedades. Sin embargo, nosotros usualmente hacemos que la base sea ortogonal y sea normal también, ¿no? O sea, que sea ortonormal. Hay un teorema que no voy a entrar a demostrar ahorita, pero que está en el libro de Valentine en el primer capítulo, si lo quieren observar, que me dice lo siguiente. Si los autoestados de un operador hermítico son ortogonales, si son ortogonales, entonces sus autovalores son diferentes siempre. O de otra manera, si los autovalores son diferentes, entonces los autoestados son ortogonales. Entonces, siempre que los autoestados sean ortogonales, sus autovalores son diferentes. ¿Qué ocurre entonces? Si yo tengo un conjunto de vectores base que son linealmente independientes, pero no son ortogonales, entonces puede tener autoestados degenerados, ¿cierto? Es posible que yo encuentre dos autoestados con el mismo autovalor, porque no son ortogonales. Pero si ese conjunto es ortogonal, es decir, todos los vectores de ese conjunto son mutuamente ortogonales, entonces con eso aseguro que los autoestados tengan autovalores diferentes. Todos tienen autovalores diferentes, si son ortogonales. Ahora, no necesariamente este conjunto que está aquí es ortogonal, ¿no? Pero uno siempre puede ortogonalizar un conjunto linealmente independiente. Siempre es posible ortogonalizarlo. ¿Cómo se ortogonaliza un conjunto de vectores base linealmente independientes? Pues ustedes van a su curso de álgebra lineal y buscan el procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt, ¿cierto? Usando el procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt, ustedes pueden coger un conjunto de vectores linealmente independientes que no son ortogonales y lo pueden convertir a un conjunto de vectores que tiene la misma dimensión, ¿cierto? El mismo número de vectores, pero que son ortogonales. Ese es el procedimiento de ortogonalización. Lo único que hay que hacer es coger los vectores linealmente independientes no ortogonales y hacer ciertas combinaciones lineales entre ellos, superponerlos entre ellos, para obtener un nuevo conjunto de vectores que sí son ortogonales. Y esto siempre es posible hacerlo. Como siempre es posible ortogonalizar para espacios de dimensión finita, ¿no? Como siempre es posible ortogonalizar un conjunto de vectores linealmente independientes, entonces siempre es posible asumir que el espectro no es degenerado, porque mientras los vectores sean ortogonales, mientras todo este conjunto sea ortogonal, dos vectores ortogonales que son autoestados de un operador hermítico siempre tienen autovalores diferentes. Siempre tienen autovalores diferentes y este, bueno, es un teorema, se los busco por acá, es un teorema que pueden, está muy arriba, ¿no? Que pueden encontrar acá en el capítulo 1, de este libro, el Valentine, a ver si se los encuentro para que lo miren. Pero no nos vamos a detener ahorita en la demostración, operadores autoadjuntos. Autovectores correspondientes a distintos autovalores de un operador armítico deben ser ortogonales. Acá está. Teorema 3, página 17, Valentine. Y acá está la demostración que, bueno, es sencilla, pero no me va a tener. Porque tendría que primero ponerles la definición de operador autoadjunto y, bueno, después decir que es un operador hermítico. En fin, tardo más explicándoles eso que lo que tengo que explicarles en verdad, ¿no? Entonces, miren que acá está el teorema, ¿no? Autovectores correspondientes a autovalores distintos de un operador hermítico son ortogonales. Son ortogonales. Y lo contrario también se tiene, ¿no? Lo contrario también se tiene. Si los autovectores son ortogonales, entonces sus autovalores son diferentes. Son diferentes. En caso contrario, en caso de que no sean ortogonales, entonces los autovectores pueden ser degenerados, ¿no?
Si no son ortogonales, si no se tiene la ortogonalidad, entonces puede ocurrir el caso de que los autovectores sean degenerados o que tengan el mismo autovalor. Pero bueno, en todo caso, nosotros no nos vamos a interesar ahorita en demostrar este teorema, sino simplemente lo vamos a usar aquí, ¿no? Entonces, el hecho de que yo pueda ortogonalizar esta base siempre con el procedimiento, acá se los escribo para ustedes, revisar el procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt. Sí. Este procedimiento me dice cómo ortogonalizar, es un procedimiento bastante sencillo, ¿no? Me dice cómo ortogonalizar un conjunto de vectores linealmente independientes. Siempre es posible hacerlo, ¿no? Simplemente es hacer combinaciones lineales entre los vectores. En todo caso, como yo puedo asumir o puedo ortogonalizar este conjunto de autoestados del operador hermítico, ¿cierto? Siempre lo puedo ortonormalizar, este conjunto de autoestados, entonces siempre puedo asumir que el espectro no es degenerado. Dicho de otra manera, que sus autovalores son distintos. Yo puedo siempre hacer eso, siempre puedo cambiarme una base donde todos los autovalores son distintos. Y bueno, espero que me hayan entendido, ¿no? Digamos, no estoy entrando en los detalles matemáticos para no llenar tanto esto de formalismo, simplemente miran este procedimiento de ortogonalización. Esto es algo que debieron ver en álgebra lineal en los primeros semestres, o lo miran en internet rápidamente, ¿no? Uno pone en Google esto y sale de inmediato este proceso porque es muy famoso y es muy sencillo. Y toman en cuenta el teorema que les estoy mencionando, ¿no? Que es válido, que es válido. Entonces, esta suposición no es cualquier cosa, ¿no? Yo siempre lo puedo hacer. Siempre la puedo hacer, ¿no? Existe teoría de perturbaciones para el caso en donde el espectro es degenerado, pero desde mi punto de vista es una redundancia, ¿no? Porque yo preferiría usar más bien este método de ortogonalización, ¿no? Ahora, el caso degenerado tiene sentido en espacios de dimensión infinita con espectro continuo, porque allá sí surgen ciertos problemas, ¿no? Allá, por ejemplo, no siempre es posible que este conjunto de autoestados sea completo. No siempre es posible que sea completo, es decir, no forma una base vectorial. En el caso continuo. ¿Por qué? Porque hay funciones como la delta de Dirac que no pertenecen al espacio de Hilbert y entonces no se puede encontrar un conjunto completo de autoestados. O sea, en espacios vectoriales de dimensión infinita con espectro continuo, allá sí que hay problemas y entonces la teoría de perturbaciones la teoría de perturbaciones degeneradas sí toma importancia ya, pero aquí no tanto, ¿no? Aquí es más una redundancia ponerse a considerar el caso degenerado, ¿no? Pero se hace, ¿no? No que no se haga. Entonces, tomando en cuenta este par de cosas, entonces vamos a mirar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Primero, lo que nosotros queremos, ya después de los dos comentarios que les hice, es expandir en series de potencias este autoestado, que es solución de la ecuación con el término perturbativo, ¿no? Queremos expandir en series de potencias este autoestado y también queremos expandir en series de potencias la energía. Es decir, aquí lambda va a variar entre 0 y 1, ¿no? Continuamente, es un número real. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera yo puedo conectar este estado n, ¿cierto? Este ket n, con el ket n0. Los puedo conectar ambos de alguna manera, usando ciertas transformaciones continuas que dependen del parámetro lambda. Es decir, si yo fuera más preciso, debería poner aquí que este n depende, bueno, este n que está acá, depende de lambda. Si quisiera ser más preciso, solo que no quiero poner tanta notación. Lo mismo este autovalor, depende de lambda. En principio, el problema sin la perturbación ocurre cuando lambda es igual a 0. Después, yo pongo el parámetro lambda y hago evolucionar estos estados. Este estado n, entonces, se debería poder obtener a partir de este n sub 0 con alguna transformación que depende de lambda. Por ejemplo, una expansión en series de potencias donde el orden depende de lambda, ¿no? El orden de la perturbación. Es una expansión en series de potencias de lambda. En todo caso, debería poder
debería poder conectar continuamente estos dos estados, el estado sin la perturbación y el estado con el término perturbativo que depende de lambda. Eso quiere decir que esa transformación, de alguna manera, asumimos que es una transformación continua y que es una transformación analítica que siempre se puede hacer, ¿no? Siempre se puede hacer. Lo mismo ocurre con los autovalores, ¿no? Debería yo, de alguna manera, poder conectar este autovalor del problema sin perturbar con el autovalor del problema perturbativo, ¿cierto? Usando alguna transformación continua analítica que depende del parámetro lambda. Es decir, de alguna manera yo debería poder conectar estos dos autovalores, ¿no? El que depende de lambda, que es la solución del problema perturbado, con el que no depende de lambda o el caso no perturbado, ¿sí? Es lo que estoy diciendo. Ahora aquí pues dejo la notación con lambda, pero en general no voy a estar escribiendo este lambda toda hora en el autoestado ni en el autovalor, ¿no? Ya sabemos que de alguna manera tiene que depender del parámetro lambda, porque lo que estoy diciendo es que el problema perturbado se puede obtener a partir del problema sin perturbar, expandiendo en series de potencias alrededor de lambda, o haciendo una aproximación donde incluyo este término que depende de lambda, siendo lambda un número pequeño, ¿no? Entre 0 y 1. Pero tenemos que ver precisamente cómo lo hacemos, ¿no? Cómo hacemos esta cosa, ¿no? Entonces, primero, tomando en cuenta que este autovalor se debería poder obtener en términos de E sub 0, ¿cierto? O dicho de otra manera, este E sub 0 debería ser el mismo E sub n, pero para lambda igual a 0, ¿no? Es decir, el espectro debería variar entonces desde E sub 0 hasta E n lambda, ¿no? Si ustedes miran cómo es el espectro de este hamiltoniano completo con la perturbación, ese espectro de dónde a dónde debería variar. Debería ir desde E sub 0 hasta un E sub n lambda, ¿no? El E sub 0 se tendría cuando lambda vale 0. Lambda varía entre 0 y 1. E de n en general se tendría cuando lambda vale 1, ¿no? Entonces aquí yo debería tener un espectro que va desde E sub 0 hasta E sub n. Y por lo tanto, entonces, es usual hacer la siguiente definición. Lo escribo por acá abajo, ¿no? Otra nota. Estas son varias aclaraciones que debo hacer. Ahora, como el autovalor de energía depende del parámetro lambda, ¿cierto? Entonces se espera que el espectro de energía varíe desde E sub 0, bueno, yo lo puse el 0 abajo, sí, desde E sub 0, que correspondería precisamente al valor lambda igual a 0, ¿cierto? Lambda igual a 0, hasta en general, bueno, E sub n lambda, que es para un lambda arbitrario, ¿no? O en general hasta E sub n, donde aquí, bueno, lambda sería 1. Entonces nosotros tenemos un espectro que va a variar entre esos dos valores. Ese espectro puede ser continuo o discreto, o puede ser una combinación de ambas cosas, ¿no? No necesariamente es continuo, ni tampoco tiene que ser solo discreto, ¿no? Podría ser un espectro que tiene una combinación de las dos cosas, ¿no? Para el átomo de hidrógeno sabemos que es discreto, pero en general podría ser o continuo o discreto, o una combinación de las dos cosas, ¿sí? Entonces nosotros hacemos variar el valor de lambda desde 0 hasta 1. Para lambda igual a 0 se tiene el primer autovalor, vale E sub 0, ¿no? Y desde ahí, desde E sub 0 hasta E sub n, tenemos un espectro de energías. En todo caso, siempre se tiene que el primer valor o el menor valor que tenemos es E sub 0, ¿no? El espectro va desde E sub 0 hasta E sub n. Entonces, por lo tanto, bueno, es usual definir la siguiente cantidad. Entonces, uno define este salto, o shift, como quieran llamarlo, delta n, y que es exactamente igual a E de n menos E de n sub 0. Bueno, E de n 0, ¿no? Aquí la notación.
Que yo estoy poniendo. Creo que debo mantener el n aquí, ¿no? Cambiemos un poquito esta notación porque de todas formas los niveles de energía para el problema sin perturbar dependen del número cuántico, ¿no? No es que sean una constante. Si dejo el 0 abajo, da la impresión de que es constante, ¿no? Pero toman en cuenta que sin el término spin órbita, el átomo de hidrógeno ya tiene distintos niveles de energía que dependen del número principal, ¿no? Entonces es más conveniente dejar el autovalor asociado al problema no perturbado de esta manera, ¿no? Toca dejar el número cuántico acá. Entonces más bien, ¿dónde más lo había puesto? Más bien lo dejamos así. Sí, mejor lo dejamos así. Entonces definimos este shift. Este shift es básicamente la energía para un lambda arbitrario menos la energía inicial para lambda igual a 0, ¿no? Y vamos a hacer entonces una expansión en series de potencias alrededor de esta diferencia, en lugar de hacerlo únicamente para el autovalor EDN. Eso quiere decir que tenemos que escribir esta ecuación de autovalores de una manera más conveniente. Escribo aquí. Reescribiendo la ecuación de autoestados perturbativa de la siguiente manera. Entonces vamos a reescribir esto de otra forma, ¿no? Primero tomen en cuenta que este shift se define porque en general esta diferencia de energías es también un valor muy pequeño. Y entonces también delta n es un buen parámetro para hacer una serie perturbativa. No solo lambda, que es un número pequeño, sino también delta n. Recuerden, por ejemplo, los niveles de energía en el átomo de hidrógeno, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el salto de energía en el que nosotros queremos, o en el que estamos interesados nosotros, el salto de energía 2p, 1 medio o 3 medios, era del orden de 10 a la menos 5 electronvoltios, ¿no? Yo se los había mostrado. Eso es precisamente este salto de energía que nosotros estamos poniendo aquí, ¿no? Un salto de energía. Es 10 a la menos 5 electronvoltios. Si ustedes comparan ese valor con el valor de la energía inicial, ¿cierto? La energía en el problema no perturbativo, se dan cuenta que ese salto es mucho menor, ¿no? Mucho más pequeño. Porque en el caso de la energía no perturbativa, por ejemplo, la energía del primer nivel de energía, es del orden de los electronvoltios. Es 13,6 electronvoltios, ¿no? Si recuerdan el valor del primer nivel de energía del átomo de hidrógeno, es del orden de los electronvoltios, 13,6 electronvoltios. Mientras que este shift es del orden de 10 a la menos 5 electronvoltios, mucho menor que el orden de magnitud de los niveles de energía no perturbados, ¿cierto? Es mucho menor. Por lo que este parámetro delta n que yo definí acá es también un buen parámetro para hacer una expansión en series de potencias, porque es un término mucho menor a los niveles de energía no perturbados. Entonces, es la razón por la que se define en general esta cantidad, ¿no? Entonces, definiendo esta cantidad, uno puede escribir este problema de autoestados perturbado de la siguiente manera. Ustedes lo pueden reescribir ahora así. Vamos a poner ahora aquí, ponemos así, dn0 menos, vamos a poner el hamiltoniano acá, menos h sub 0, quitamos este lambda, y aquí, ¿qué ponemos? Aquí ponemos lambda, ponemos b y ponemos menos delta n, siendo delta n el shift que definí arriba, ¿no? Entonces miren que la ecuación de autoestado se puede reescribir de esta manera, no tiene nada raro lo que dice, ¿no? Lo único que hice, básicamente, fue pasar a restar en ambos lados, bueno, e de n sub 0, ¿no? Entonces miren que aquí cogí esta parte de la ecuación
y le resté menos e de n0, ¿cierto? A este lado, y también se lo resté al otro lado. Después este shift completo lo pasé a restar a la izquierda y el hamiltoniano lo pasé a restar al otro lado a la derecha y entonces obtuve esta ecuación. No sé si la ven o quieren que la haga en detalle. No creo que sea muy difícil de ver, ¿no? Lo único que hice fue restar este término. Y después de reescribirla un poco, pues me queda lo que está ahí, ¿no? ¿Sí lo ven o no? ¿O no? ¿No? Yo creo que mejor se los escribo un poquito más en detalle porque... porque de pronto no lo vieron. Me enredé. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá, no? Primero, vamos a escribir paso por paso. Pasé aquí, simplemente resté en ambos lados esto. Así, 0. Acá a ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Entonces, aquí también lo pongo. Sí, es decir, le resté el mismo vector a ambos lados de la ecuación, ¿no? No es nada raro lo que estoy haciendo. Y después, entonces, esta cantidad, quitémosle el lambda acá para no estar escribiendo tanto. Esta cantidad que está aquí es precisamente el shift, ¿no? Entonces, esta cantidad la llamo delta n, aunque lo voy a ir haciendo en la otra línea. Esta cantidad la llamo delta n y hago lo siguiente. Aquí todo esto lo quito y pongo delta n. Mientras que acá, este lambda b que está acá, lo paso a restar al otro lado, ¿cierto? Está sumando aquí, entonces lo paso a restar al otro lado. Acá. Lo paso a restar aquí. Y lo único que hago es invertir, ¿no? Multiplicar por un menos atrás. Entonces me queda la ecuación que está aquí. ¿Listo? Simplemente es eso lo que hice, ¿no? Reescribí la ecuación en términos de delta n. Es exactamente la misma ecuación de autovalores, solo que escrita de otra manera. Bueno, de aquí uno empezaría a tratar de solucionar perturbativamente este problema, ¿no? Lo primero que a uno se le ocurriría, o lo que uno estaría tentado a hacer, es coger este término y aplicarle su inverso, ¿no? Para despejar aquí el autoestado. Porque, bueno, lo que queremos es encontrar los autoestados y los autovalores. Entonces, lo primero que a uno se le ocurriría, o estaría uno tentado a hacer, es precisamente eso, ¿no? Encontrar el operador inverso o aplicar el inverso de este operador de manera que yo despejo este autoestado n acá primero. Eso, sin embargo, tiene un problema y es que en general no está bien definido el operador inverso, porque el operador inverso podría actuar precisamente sobre el ket n0 sin perturbar. ¿Sí? N0 sin perturbar. Entonces aquí lo voy escribiendo, ¿no? Primero, definimos el operador inverso siguiente, ¿no? 1 sobre este operador, ¿no? 1 sobre e de n0 menos h0. Uno estaría tentado entonces a hacer ¿qué? Coger este operador inverso y multiplicarlo aquí a la izquierda para que se cancele con este, ¿cierto? Y me quede únicamente el autoestado. Y entonces pueda, de alguna manera, expandir el autoestado en una serie de potencias, ¿no? Pero hay que tener cuidado con este operador, porque este operador está en general mal definido, tomando en cuenta que puede operar sobre el estado, sobre este ket, ¿no? Puede operar sobre este estado que está aquí.
Entonces, ustedes toman en cuenta que si yo llego a aplicar este operador inverso aquí, entonces se lo aplico a la izquierda, pero también se lo aplico a la derecha. Y la idea es que nosotros queremos encontrar estos estados en términos del estado sin perturbar, ¿no? Usando algo así como una transformación continua que depende de lambda, ¿no? En todo caso, existe la posibilidad de que este operador aplique en algún punto sobre este estado que está acá. De hecho, más adelante vamos a ver que uno puede escribir siempre estos autoestados en términos de los ket sin perturbar. La solución va a quedar escrita enteramente en términos de los ket sin perturbar. Entonces, este operador, si yo lo aplico a la ecuación de autoestados perturbativa, entonces podría aplicar sobre este ket. ¿Y qué pasa si aplica sobre este ket? Pasa lo siguiente. ¿Qué resultado obtendrían si ustedes aplican este operador inverso sobre el ket? Obtendrían una indeterminación, ¿no? Porque miren que EDN0 es precisamente el autovalor asociado a este ket, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes aplican este hamiltoniano al ket, H sub 0 al ket? Pues de acuerdo con el problema de autovalores, en el denominador obtendrían precisamente EDN0, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué les quedaría? 1 sobre EDN0 menos el mismo EDN0, ¿no? Es decir, 1 sobre 0. O dicho de otra forma, esta cosa no está bien definida, ¿no? Diverge. Entonces, hay que tener cuidado con intentar aplicar este operador inverso para despejar el ket. Sin embargo, sí es posible hacerlo en este caso. Sí es posible hacerlo por la siguiente razón. Sin embargo, en este caso particular, todo este vector que está aquí, todo este vector que está acá, es independiente o es ortogonal a este estado n sub 0. ¿Sí? Sin embargo, en este caso particular se tiene lo siguiente. Si ustedes cogen este ket completo, recuerden que cuando yo multiplico un operador por un autoestado, obtengo otro autoestado del mismo espacio vectorial. Solo que ahora noten que este autoestado es ortogonal a este ket, al ket no perturbado. Entonces, si yo hago este siguiente producto escalar, obtengo que me da 0. Esto es igual a 0. ¿Por qué será igual a 0 esto? ¿Sí lo ven o no? Porque n de 0 es ortogonal a n, ¿no? No necesariamente, porque recuerden que este n que está aquí, este n que está acá, yo lo que les estaba diciendo es que lo vamos a obtener como una superposición o una serie de potencias de orden lambda, pero que depende de n sub 0 también. Es decir, se me hicieron los dos problemas. Acá, ¿no? De alguna manera, este n lambda, aunque todavía no les he dicho cómo está relacionado, simplemente se los estoy diciendo en forma general, ¿no? De alguna manera, este n está relacionado con n sub 0. O sea, cuando digo que están relacionados es que hay una transformación continua que depende del parámetro lambda y que me relaciona n con n sub 0. Esa transformación puede ser de muchos tipos. Por ejemplo, pueden estar relacionados a través de una serie de potencias en lambda, ¿no? ¿Cierto? En todo caso, puede ser, por ejemplo, también una combinación no lineal de estos ket, ¿no? O sea, imagínense que este n es una función de n sub 0. La forma funcional no la sabemos, solamente les estoy diciendo que hay una transformación continua que relaciona las dos cosas. En todo caso, n depende de n sub 0, ¿no? Y también de lambda, porque están relacionados los dos directamente. Lo mismo que aquí, E de n lambda depende de E de n sub 0, ¿no? Están relacionados de alguna manera. La forma funcional todavía no la conocemos, puede ser muchas, ¿no? Puede ser un polinomio, puede ser un logaritmo, puede ser, sí. Mientras sea una función analítica continua,
estamos bien, ¿no? Estamos bien. Pero en todo caso, aunque yo todavía no les estoy diciendo cuál es la forma funcional, sí les estoy diciendo que están relacionados o que este ket n es una función de n sub 0. Como es una función de n sub 0, entonces en general no son ortogonales, ¿no? En general no son ortogonales porque n es una función de n sub 0. Pero lo que sí es ortogonal a n sub 0 no es este n precisamente, sino es todo esto que señalé aquí en azul. Toda esta cantidad sí es ortogonal a n sub 0. ¿Por qué? ¿Si lo alcanzan a ver o no? Lo miran de esta ecuación que está acá arriba. Porque si ustedes aplican el bra, este bra n sub 0 aquí, ¿cierto? Se lo aplican acá, que es lo que estoy haciendo. Entonces también lo tienen que aplicar acá. ¿Y qué pasa si ustedes aplican el bra acá? ¿Qué resultado tienen entonces a la izquierda? Tendríamos E de 0 menos E de 0 también. Ajá, E de 0 menos E de 0. Se aplican este bra acá. Si cogen esta cantidad y la aplican acá arriba, entonces lo que está a la izquierda daría 0. Pero eso es equivalente a aplicar el bra a la derecha, porque lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha, ¿no? Es una ecuación de autovalores. Entonces, por eso esto da 0. Porque ustedes aplican el bra a la izquierda de esta ecuación. A la izquierda de esta ecuación. Aquí les queda, bueno, aquí quedó al revés, ¿no? Pero queda el bra n sub 0, lambda b menos delta n por el ket n, ¿no? Eso tiene que ser igual a 0 porque este término se anula al aplicar el bra con el estado no perturbado. Entonces, como esto es igual a 0, entonces tenemos suerte, ¿no? Tenemos suerte porque esto significa entonces que toda esta cantidad es ortogonal al estado sin perturbar. Y si es ortogonal al estado sin perturbar, entonces no contiene ese estado. No lo contiene, ¿no? No contiene el estado n sub 0, toda esta cantidad. Y por lo tanto, sí podemos hacer aplicar este operador inverso aquí a la izquierda de esta ecuación. Porque entonces no vamos a tener este problema. El operador inverso nunca va a actuar sobre este ket. Porque esta cantidad que está aquí no depende de ese estado sin perturbar. Es ortogonal a él siempre, que es lo que tenemos acá. Entonces sí podemos aplicar el operador inverso. Pero no solo podemos aplicar el operador inverso, sino que podemos aplicar también otro tipo de operadores, un operador proyección. Se lo escribo acá. Como consecuencia, podemos aplicar el operador inverso, este operador inverso que está acá, a la ecuación de autoestados perturbativa, pero además podemos aplicar cierto tipo de operadores llamados operador proyección complementario. Podemos aplicar el operador proyección complementario. El operador proyección complementario está definido de la siguiente manera. Operador proyección complementario es lo siguiente, es primero, el operador identidad, que es precisamente esta relación de completez que yo les había mostrado acá, el operador identidad, menos el producto exterior siguiente. Entonces vamos a ponerlo así. Así. Entonces acá ponemos el producto exterior entre N0 consigo mismo, ¿no? Entonces recuerden que este producto define un operador, ¿cierto? El producto escalar de dos vectores es un número, pero el producto exterior de estos dos vectores, el bra con el ket, define un operador. Miren que el operador identidad
contiene todos los vectores, ¿cierto? Es la relación de completez. Contiene todos los autoestados, es un producto exterior de todos los autoestados del operador hamiltoniano, ¿no? De este hamiltoniano sin perturbar. Si yo le resto precisamente el autoestado ortogonal, ¿cierto? Si le resto precisamente este estado ortogonal, que está acá, entonces yo también puedo aplicar este operador proyección, sin ningún problema a esta cantidad que está aquí, ¿no? A esta cantidad que está aquí. Y vuelvo y obtengo también una cantidad que en general es distinta de cero, ¿no? Entonces no solo puedo aplicar este operador inverso, sino que en general puedo aplicar este tipo de operadores que se llaman operador proyección complementario. Porque estoy quitando justamente este ket ortogonal al término que está acá, ¿no? Y mire que simplemente estoy diciendo que ambas cosas se pueden aplicar. Ahora, también se puede definir la siguiente cantidad, ¿sí? La siguiente cantidad está bien definida. Si ustedes cogen este operador inverso y se lo aplican a este operador proyección, y aquí no le puse el gorrito, pero se supone que es un operador, ¿no? Que no vayan a confundir con el momento lineal, ¿no? Es el operador proyección complementario. Si ustedes aplican este operador inverso al operador proyección, esta aplicación está bien definida. ¿Por qué está bien definida? Porque noten que el operador proyección no contiene precisamente a este autoestado n, ¿no? Y por lo tanto aquí este término no va a diverger como ocurría acá, ¿cierto? No lo contiene. Si no contiene precisamente ese autoestado, entonces esta cantidad yo la puedo definir de la siguiente manera. Recuerden que la identidad es precisamente esto, ¿no? Esta es la relación de completitud. Entonces acá, primero tenemos, esta es la identidad, ¿no? Esta que está aquí es la identidad. Pero el operador proyección no contiene precisamente al estado enésimo. Entonces este operador P sub n lo pueden escribir de la siguiente manera. Lo pueden escribir todos los K's que son diferentes a n y acá en vez de n ponen K, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Este es el operador proyección. Lo pueden escribir de esta manera, totalmente análoga. Se las voy a poner acá arriba. Es lo mismo, ¿no? Porque cogen a la identidad y le quitan el producto exterior con el estado n, ¿no? Con el estado n. Y por lo tanto, el operador proyección lo pueden definir así. Si yo aplico el operador inverso a este operador proyección, lo que obtengo es lo siguiente. Este operador entra en la sumatoria y este hamiltoniano aplica sobre este ket con k y por lo tanto aquí lo que tengo es lo siguiente. Tendría E sub k, ¿cierto? 0. Y entonces noten que sí está bien definido porque en general n es distinto de k, ¿cierto? Entonces acá este n y este k me está recorriendo todos los distintos autoestados del operador hamiltoniano sin perturbar, ¿cierto? Y yo les había dicho, esto forma una base completa, ¿no? Entonces aquí lo que tengo es un conjunto de autoestados que son ortogonales y son linealmente independientes, ¿no? Yo voy recorriendo todos los autoestados de manera tal que el enésimo autoestado lo excluyo del operador proyección, de la relación de completez, perdón. Lo excluyo de la relación de completitud, ¿no? O de este operador identidad. Excluyo el estado enésimo. Si lo excluyo, me queda entonces algo de este estilo, ¿no? Me queda la sumatoria de todos los productos exteriores, excepto por el n, que lo excluí. Y entonces puedo aplicar este operador inverso, porque en el denominador acá me van a quedar dos autovalores diferentes, ¿no? Tomando en cuenta que todos estos son estados ortogonales y los autovalores de estados ortogonales, ¿cómo son? Son diferentes siempre. Estamos en el caso no degenerado. Entonces, esta división es distinta de cero. Este denominador que está acá es distinto de cero porque son los autoestados de los autovalores de dos autoestados ortogonales, es decir, son autovalores diferentes. Entonces, no solo está bien definido
no solo puedo aplicar este operador inverso aquí a la derecha de esta cantidad, a la izquierda, perdón, de esta cantidad, sino que también podría aplicar este operador o también podría aplicar este operador completo. Cualquiera de los tres, ¿no? Cualquiera de los tres. Ahora, es usual entonces definir la siguiente cantidad. Estas son construcciones que estoy haciendo. Entonces, bueno, se satisface lo siguiente. Escribirlo así. Notemos que se satisface lo siguiente. Noten que, por otra parte, entonces, esta cantidad que está acá, es igual a esta cantidad. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué estas dos cantidades son iguales? ¿Sí lo ven o no? De nuevo miran acá la definición del operador proyección complementario. Acá tengo una identidad menos el producto exterior del estado n. Pero recuerden que esta cantidad es ortogonal a ese estado n. Entonces, cuando yo le aplico este operador proyección a esta cantidad, primero el término que está acá a la derecha después del menos, al aplicarlo acá, ¿cuánto vale? 0. 0 por lo que yo les había mostrado atrás, ¿no? Vale 0. Por esta razón, ¿no? Esto es 0. Si yo le aplico este operador completo, entonces este get opera sobre todo este término y entonces vale 0. 0. Este término que está acá, cuando ustedes se lo aplican a este vector, ¿cierto? Vale 0, vale 0. Y por lo tanto, aplicar el operador proyección es igual a aplicar la identidad. Como consecuencia, entonces, estas dos cosas son iguales, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, cierto, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es aplicar lo mismo. Y entonces yo puedo también hacer lo siguiente, puedo invertir este estado. Puedo invertir el estado n ahora sí y decir lo siguiente. Lo que yo quería hacer desde un principio era coger este término que está aquí y de alguna manera invertirlo para pasarlo al otro lado, ¿no? O multiplicar por su inverso. Ahora sí voy a hacer eso, voy a multiplicar por el inverso a esta ecuación de autoestados. Entonces, multiplicando por el inverso, ¿qué obtenemos? Multiplicando por el inverso a la ecuación de autoestados perturbativa, tenemos entonces lo siguiente. Voy a tomar esta ecuación que está aquí para que lo miren. Entonces, primero dijimos que todo esto se puede escribir también con este operador acá, ¿no? Entonces, voy a poner ahora el operador proyección complementaria, porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, en vez de dejar únicamente este lambda por b menos delta n, le pongo su operador proyección. Y luego multiplico por el inverso a ambos lados, es decir, multiplico acá por 1 sobre esta cantidad. Miren que esta operación está bien definida, ¿no? Está bien definida porque tomen siempre en cuenta que toda esta cantidad es ortogonal al estado n sub 0, ¿no? Por lo tanto, aquí esta cantidad no diverge, ¿no? Toda esta cantidad no diverge. Y entonces acá multiplico por el inverso y quito esta cantidad que está aquí, ¿cierto? Si hago esa aplicación, despejo entonces el ket n que está acá, ¿no? Pero este resultado todavía no es el que nos sirve a nosotros para hacer la teoría de perturbaciones, ¿no? Porque este resultado, cuando lambda es igual a 0, no nos conduce al estado n0, ¿no? Entonces, miren que yo les estaba diciendo lo que queremos nosotros es que de alguna forma vamos a conectar este n lambda o este n con n sub 0 con una transformación continua.
¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito que cuando lambda valga 0, recupero el problema no perturbado, ¿no? Es decir, n tiene que tender a n sub 0 cuando lambda tiende a 0. Es lo que estoy diciendo. Si nosotros miramos precisamente esta relación que obtuve acá, únicamente de aplicar el operador inverso, y le puse el operador proyección para asegurarme de todas las formas posibles que aquí no va a estar el estado n sub 0, ¿no? En este operador no está el estado n sub 0. Por lo tanto, esto sí está bien definido, ¿no? Miren que aquí no hay ninguna divergencia. Por esa razón puse todo este operador que está acá. Me estoy asegurando que no tenga divergencias. No tiene divergencias este operador. Pero en todo caso, acá no estamos recuperando el límite, ¿no? No estamos recuperando el límite. No es suficiente. No es suficiente porque cuando lambda tiende a 0, este ket no tiende a n sub 0. Este ket que está acá no tiende a n sub 0, que ¿cómo se escribiría eso? Debe existir una... En LaTeX debería existir como una línea que parece que no existe. ¿Ve? Entonces lo vamos a poner así. No es igual a n sub 0. Debe existir de alguna manera en LaTeX un código que me tache esta línea, ¿cierto? Pero, Con un next creo que se puede, ¿no? Bueno, después lo miramos, ¿no? Pero sí, seguramente me toca tacharla explícitamente, ¿no? Con estas diagonales así. Sí. Bueno, en todo caso, no estamos recuperando el estado n sub 0, porque simplemente haga entender lambda 0, ¿no? Entonces, si ustedes hacen entender lambda 0, uno no obtiene precisamente ese resultado. Obtiene otra cosa, ¿no? Aquí hace entender lambda 0 y entonces este delta n también tiende a 0, porque delta n, recuerdan que era este shift, está por acá. Cuando lambda tiende a 0, delta n tiende a 0 también, ¿cierto? Porque esta autoenergía tendería a E de n 0, ¿no? Entonces, esto tiende a 0, lambda tiende a 0. En todo caso, no tiende a n sub 0, sino que tiende a 0. Tiende a 0. En su lugar, lo que tenemos en realidad es que este ket n tiende a 0. Por lo que es necesario incluir un término adicional que simplemente es sumar un vector, ¿no? Entonces a este ket le tengo que sumar un vector. Y bueno, creo que vamos a dejarlo hoy aquí porque ya se acabó la clase, ¿no? No es suficiente con este término que está aquí porque no estamos recuperando el límite, ¿no? Cuando lambda tiende a 0, entonces n no es distinto de n sub 0. En vez de eso, lo que hace es tender a 0, porque este término sería 0 y este lambda sería 0 y bueno, 0 menos 0 da 0 y todo esto se anula. Es necesario entonces acá incluir un término adicional que es precisamente este ket n sub 0 que está acá. Salvo un coeficiente que está aquí. Sin embargo, para no pensar tanto, este coeficiente que está acá lo vamos a poner igual a 1. ¿Por qué lo ponemos igual a 1? Porque siempre es posible en mecánica cuántica que ustedes los estados los definan salvo una constante, ¿no? El significado físico de este ket o de este ket multiplicado por una constante es el mismo, ¿no? Porque nosotros calculamos amplitudes de probabilidad. Entonces siempre es posible normalizar este ket de tal manera que este coeficiente sea igual a 1. En todo caso, nosotros no tenemos que preocuparnos aquí de esta constante, sino que la podemos poner igual a 1. Podríamos poner la constante y más adelante nos saldría un factor que se puede normalizar, ¿no? O la podemos quitar de una vez y normalizar el estado de tal manera que esto valga 1. Entonces lo ponemos de esta manera y tomamos en cuenta entonces que se satisface
la siguiente propiedad. Ya para terminar. Se satisface entonces que n0, producto escalar con n, vale 1, es lo que estoy diciendo. Está normalizado de esta forma. Entonces vamos a dejar hoy aquí. Por ahora lo único que estamos haciendo es tratar de construir el estado n en términos de los operadores que aparecen en la teoría perturbativa, ¿no? Pero todavía no hemos hecho la expansión en términos de lambda, ¿no? Hasta ahora solo estamos tratando de construir este autoestado, ¿no? La próxima clase vamos a seguir construyendo el autoestado, tomando en cuenta dónde quedamos aquí, y a tratar de encontrar los autovalores usando una expansión perturbativa. Entonces hoy voy a dejar aquí el video.